Voy a empezar a grabar. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver básicamente el Código Fiscal de la Federación y las generalidades pues de la ley del ISR y del IVA. La semana pasada hablamos meramente de la ley del ISR. Les envié bueno, la grabación de la clase y les envié parte de bueno, les había yo enviado de semanas antes como tal las tres leyes, la ley del ISR, la ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación. Espero que hayan tenido oportunidad de leerlo. Y también vamos a ver el día de hoy la revisión de los ejercicios que les dejé a modo de práctica. La semana pasada no los quise revisar para que tuvieran ustedes más tiempo de elaborarlos. Entonces ya con eso, pues concluiríamos, según lo que nos escribieron ahora sí que los mensajes, nos ponían que esta es la última clase y que la otra semana ya es la evaluación. No sé si ustedes tengan las mismas fechas. Entonces, bueno, básicamente lo que vendría sería esto, ¿no? El Código Fiscal, la ley del ISR y de los ejercicios, pues nada más lo último que vimos. Entonces, para que también tengan la información ustedes ahí ya en su, en su Classroom y pues esa sería la dinámica del día de hoy. No sé si hasta acá, chicos, hay alguna duda, comentario respecto a los ejercicios o respecto a lo que les envié la clase grabada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No tienen alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Ok, Sí, Miriam. maestro, adelante. Muy bien. Gracias, Francisco. Bueno, ahí Miriam y Adelaida, no sé si los ejercicios los pudieron concluir sin dudas o todavía hay alguna duda o comentario. Ahí Adelaida y Miriam. Buenas tardes, maestra. Pues según yo sí me salieron, ya no sé si estén bien, pero Ok, no tuve duda, me guié mucho en la clase. perfecto. Muchas gracias, Miriam. Pues vamos a comenzar. Como les comentaba, entonces, las leyes que vamos a trabajar son el Código Fiscal, la ley del ISR y la ley del IVA, con sus respectivos reglamentos. La sesión pasada les mostraba la que conocemos como la fiscoagenda o el prontuario fiscal. Ese es donde vienen las leyes a nivel pues fiscal y eso lo podemos encontrar pues en cualquier librería que venda ese material fiscal. El que yo les mostraba es el que la verdad es una edición bastante accesible, bastante económica. Y bueno, ahí la sugerencia era que ustedes la tuvieran, la leyeran, la estudiaran y la pudieran como manipular de modo de que no como tal nos grabemos los artículos o la ley, más bien es entender, comprender y tener a la mano la ley para que en cualquier momento que tengamos algún tipo de duda sepamos dónde localizarla. Entonces, bueno, con el Código Fiscal de la Federación se abrevia CFF. Teniendo en cuenta que el desarrollo y crecimiento de un país depende de la recaudación tributaria, el Código Fiscal de la Federación, que como decíamos se abrevia con CFF, reglamenta el sistema de recaudación fiscal, de la forma de canalizar los ingresos, el cómputo de plazos, la inscripción al RFC, la revisión electrónica y las nuevas reglas para la contabilidad, entre otros. Entonces, como podremos ver, es muy, muy importante conocer este código. El Código Fiscal de la Federación, entonces, es la disposición jurídica de carácter general que determina las contribuciones y obligaciones de cada ejercicio fiscal para las personas morales y también para las personas físicas en relación con los impuestos federales según sus ingresos y sus utilidades. Como su nombre lo indica, se llama fiscal, o sea, todo lo que tenga que ver en materia de impuestos lo vamos a encontrar aquí en el código. Eso a su vez tiene su reglamento, es decir, que cuando no tengamos claro qué nos dice los artículos del código, nos vamos a su reglamento y vamos a poder complementar. Aquí el Código Fiscal de la Federación, pues contiene bastantes artículos. Yo aquí lo tengo a la mano. Este Código Fiscal de la Federación, entonces, pues contiene desde el artículo 1 hasta el artículo, ahorita les digo dónde acaba, porque de ahí siguen los famosos transitorios. Obviamente nosotros como tal, pues no vamos a ver todos los artículos, pues porque son muchísimos, ¿no? Sí les sugiero que cuando ustedes tengan lo que se pueda de tiempo,
le echen una leidita a los artículos. Hay una forma o una técnica de interpretación de la ley. Una me dice que como la ley fiscal es sumamente técnica por sí misma, bueno, pues una forma de aprender es que la leamos, aunque tengamos palabras que a lo mejor no le entendamos, que nos sigamos de corrido, porque más adelante lo que continúa del párrafo, el renglón nos va a dar la respuesta. Entonces se sugiere que aunque sea la primera vez que lo leamos, sí nos estemos como familiarizando con la terminología para que cada que lo leamos o recurramos a la información, pues nos sea más fácil su entendimiento y su interpretación. Entonces decíamos que este Código Fiscal de la Federación abarca del artículo 1 y aquí yo tengo hasta el 202. Y ya después continúan los artículos transitorios. El 202 me abre la obligación del asesor que haya revelado un esquema reportable. Entonces, bueno, como verán, son 202 artículos que nos marca la ley. Yo nada más les voy a comentar algunos a modo de que ustedes sepan un poquito de qué se trata el Código Fiscal de la Federación. Entonces, el artículo 1 como tal, bueno, pues me dice que las personas físicas y las personas morales que ya vimos en las sesiones de inicio, que es una persona física y que es una persona moral a nivel fiscal, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de los dispuestos por los tratados internacionales de los que México sea parte. Es decir, que aunque aquí en México tengamos nuestra legislación, bueno, pues las personas que obtengan ingresos de México o que nosotros tengamos convenios con otros países en los famosos tratados internacionales, pues se van a respetar. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución o un gasto público específico. La federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando los leyes lo señalen expresamente. Entonces aquí, en este caso, la federación se refiere pues al gobierno, ¿no? Que tendría que pagar ISR e IVA dependiendo, ¿no? Ahí también la ley no los tiene que especificar y esto va de la mano pues con la ley en materia gubernamental. Está por eso la contabilidad gubernamental y hay leyes específicas que obviamente de algún modo le dan a la federación, en este caso al gobierno, la forma para poderse administrar. Nosotros en gobierno, bueno, pues sí, manejábamos ciertas leyes, aparte de estas, de los impuestos y todo, manejábamos otras tantas. ¿Por qué razón? Bueno, porque la ley fiscal me va a decir que tengo que facturar y otras leyes gubernamentales me van a decir cómo voy a licitar o qué voy a pedir yo para que alguien pueda trabajar conmigo como gobierno. Entonces se complementa con otras leyes. Ahora, los estados extranjeros en casos de reciprocidad no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no están obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las obligaciones que establezca en forma expresa las propias leyes. Aquí, por ejemplo, sería el caso de las personas morales no lucrativas, que ya comentábamos en la sesión pasada, en la ley del ISR se va a dividir en títulos, ¿no? Que veíamos precisamente su estructura, que es la forma en que la ley se va en este caso la ley del ISR se va a organizar y nosotros para su mejor búsqueda, cuando quieramos saber, pues sabemos cómo está integrada. Entonces decíamos que el título 1 eran disposiciones generales de la ley del ISR, el título 2 las personas morales, pero dentro de las personas morales, en el título 3 me habla de las personas morales con fines no lucrativos. Entonces acá nos está haciendo referencia en el Código Fiscal que estas personas, por ejemplo, que son las con fines no lucrativos que no están obligadas a pagar el ISR. También ya leíamos la sesión pasada quiénes sí, quiénes no. Bueno, pues sí tienen otras obligaciones, como yo comentaba. No es que el hecho de que yo sea exenta, porque soy autorizada donataria, soy fundación, me exenta del ISR, pero esto no significa que no por eso yo voy a omitir la parte de presentar mi declaración. Entonces, aunque sea en cero o aunque sea yo exenta, tengo que presentar mi declaración en forma mensual y también mi declaración anual. Y si soy autorizada donataria, hay un apartado específico en el SAT en el cual yo tengo que presentar mi informativa en febrero de todo de las operaciones que hago. Entonces, básicamente el artículo 1 nos habla de las generalidades de lo que se trata, ¿no? Este código fiscal. El artículo 2 nos habla de las contribuciones, estas ya las habíamos visto.
Aquí nada más es para retomarlo, ¿no? Que en específico el artículo 2 me dice, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos y las que definen las que se definen de la siguiente manera. Si ustedes se acuerdan, también hubo una pregunta de examen en la cual les preguntaba que si era lo mismo contribución que impuesto, ¿se acuerdan? Pues aquí nos damos cuenta que el impuesto forma parte de la contribución, pero la contribución abarca otras tantas formas de recaudación, no solamente es por impuestos, es por derechos, por seguridad social, por mejoras y bueno, pues nos dice del mismo artículo 2, la fracción 1, que impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este mismo artículo. Entonces, ¿a qué nos hace referencia el artículo 2? Es bien, bien importante porque nosotros podemos encontrar muchos libros fiscalistas, mucha información en Internet, pero tenemos que nosotros saber realmente cómo define la ley al impuesto. Entonces, como nosotros ya sabemos qué es una persona física, qué es una persona moral, qué son los regímenes fiscales, qué es una situación jurídica de hecho prevista en ley, ya podemos interpretar el artículo 2. Entonces, no es otra cosa el impuesto que una contribución, ¿no? Forma parte de una contribución. ¿Quiénes la pagan? Físicas y morales. Acuérdense que dentro de morales también entran los gobiernos. Entonces me dice acá que se encuentran en la situación jurídico de hecho. ¿Qué significa situación jurídico de hecho? Que cuando yo compro y pago, por ejemplo, el IVA, pues yo ya me ubiqué en una situación jurídica, o sea, yo ya estoy ahí en esa situación de ley. ¿Qué pasa cuando yo pongo un negocio o cuando yo recibo un ingreso? Ya. El hecho de que yo recibo un ingreso ya me ubiqué en una situación jurídica, por lo tanto la ley ya me aplica. A eso se refiere. Las aportaciones de seguridad social, según la fracción 2 del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. Recordemos que cuando los patrones pues dan de alta a un trabajador, la aportación es tripartita, es decir, que una parte la pone el gobierno, una parte el patrón y una parte el trabajador. Entonces, acá también es una contribución. Con la fracción 3 encontramos que las contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Eso se refiere entonces con contribuciones de mejora. Con el cuarto, la fracción cuarta, vamos a encontrar que derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Aquí yo les había comentado que los derechos son cuando pagamos algún tipo de servicio que nos dan. Por ejemplo, cuando nos titulamos, ¿no? Recuerden que el dinero como tal no se le va a la escuela, se le va al gobierno para que pues haga todo el trámite y formalmente ya quede nuestro certificado, nuestro título profesional. Ese es un derecho que se paga, entre otros tantos. Aquí también cabe señalar que lo que estamos leyendo es la parte federal. Faltaría el estatal y faltaría la municipal, o sea, son otras órdenes de gobierno, porque luego a mí me buscan y me piden esta como asesoría o este apoyo, ¿no? Oye, sácame mi reemplacamiento, ¿no? Le digo, no, a ver, es que eso es tema estatal, no federal. Yo te llevo lo federal, también te puedo llevar lo estatal o municipal, pero ya es otra situación. Aquí estamos hablando meramente de los derechos, pero a nivel federal. Ya obviamente entre la federación y los estados hacen ciertos convenios en los cuales, bueno, pues ya puede cobrar la federación a nombre del estado o el estado a nombre de la federación. De hecho, yo tengo muchos contribuyentes que a partir de finanzas del estado les llega a los contribuyentes la invitación de pago o el pago de sus contribuciones federales, porque ahí ya hicieron convenio la federación y el estado. Había un grupo bueno, yo trabajé mucho tiempo, como les comentaba, en auditoría a nivel federal, y una de mis compañeras se fue a trabajar a finanzas del Estado. Entonces yo cuando la volví a encontrar, yo le preguntaba, oye, todas esas auditorías estatales, ¿no? Es decir, tú revisas que hayan hecho su pago del 2 por sobre nómina, del hospedaje, porque son impuestos estatales. Me decían, no, lo que pasa es como ya hay un convenio entre la federación y el Estado, aunque somos finanzas del Estado, hacemos auditorías, pero de los impuestos federales, no tanto estatales. Entonces, bien interesante estos temas porque sí hay convenio
Entonces, a partir de ahora del Estado, te cobran contribuciones de la Federación para que también ustedes como que vean cómo en la práctica se lleva a cabo, ¿no? Bueno, pues eso con respecto al artículo 2, que son como de los artículos más relevantes del código. Yo no digo que no todos sean importantes, claro que sí, pero los que ustedes como que van a escuchar más, pues son estos, ¿no? Ahora bien, el artículo 3 nos habla qué son los aprovechamientos. Y estos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público. Aquí también hago una observación de que la ley cuando habla del Estado no se refiere al Estado de Jalisco o al Estado de Hidalgo o al Estado de México. Se refiere al Estado como la federación, nada más que la terminología que ocupa. Entonces dice acá que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado, es decir, la federación, por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Es decir, que aparte de la recaudación que la federación obtiene por impuestos, derechos y entre otros, pues va a también recibir lo que resulte de los aprovechamientos. Entonces, básicamente y en resumen, esos son los artículos que nos competen. No sé si ustedes alguna vez ya habían tenido la oportunidad de leer el Código Fiscal de la Federación y si es la primera vez, bueno, pues sí les comento que por experiencia yo tengo que salir de la escuela pues ya como 20 años más o menos y siempre, siempre, siempre he ocupado el código, siempre para todo, sobre todo porque pues manejamos impuestos. La ley del ISR ni se diga y la ley del IVA pues más que nada. Entonces, siempre hay que estar lee los artículos. Realmente el Código Fiscal no ha sufrido tantos cambios desde que yo estudiaba, pues ya estaban así los artículos. Ha cambiado, pues, digamos, factura electrónica, porque, pues, cuando yo estudiaba, pues, no existía todavía la factura electrónica, ¿no? Tal vez algunas modificaciones de las multas y básicamente es eso, ¿no? Pero realmente no ha sufrido grandes cambios. Sin embargo, es muy importante que conozcamos el orden. ¿Por qué? Porque cuando yo busque, oye, ¿qué es una contribución de lo mismo que un impuesto? Pues ya sé que está dentro de los primeros artículos del Código Fiscal de la Federación. Entonces ya me meto al código, lo busco y ya lo encuentro, ¿no? También cuando me llega algún tipo de multa, sanción por parte de la autoridad, que en este caso es el SAT, yo tengo que contestarle los escritos fundamentándolo con estos artículos de la ley. Pues tengo que ponerle de acuerdo al artículo 2 fracción cuarta, ¿no? O de acuerdo al artículo primero, inciso B, por ejemplo. Yo tengo que fundamentarle así mis escritos, porque todo lo que yo diga tiene que ser fundado en ley. Ahora bien, dice, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de las contribuciones. También este artículo ya lo habíamos visto en la práctica, de hecho también fue una pregunta de examen, donde yo les comentaba que si era lo mismo un impuesto que un crédito fiscal. Y ustedes me pusieron definiciones como ahí de internet y no es que estén mal, pero yo les explicaba ya en términos prácticos que la diferencia entre un impuesto y un crédito fiscal es que el impuesto es hasta fecha de corte del día 17, ¿se acuerdan? Con sus días adicionales dependiendo de la terminación del RFC. Y que se llamaba crédito fiscal una vez que se había vencido esa fecha, ya lo considera la autoridad como crédito fiscal porque tienes que pagarlo con sus accesorios. ¿Y cuáles son sus accesorios? Pues en este caso, como tal, recargo la actualización. Entonces, bueno, ya nada más para darle formalidad, aquí nos dice, aquí lo fundamental es el artículo cuarto del Código Fiscal. Entonces, son los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones de sus accesorios, que les expliqué que son los accesorios, o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Aquí le puse puntos suspensivos porque el artículo continúa, nada más que yo puse acá como lo más relevante. Vamos a encontrar de ahí los demás artículos, que es el quinto, sexto y séptimo. Después me detuve en el artículo octavo del Código Fiscal, porque aquí nos habla de que para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional. ¿Por qué? Porque aquí es bien importante, a mí me llegan muchas personas que viajan al extranjero y me dicen, oiga, contadores que allá no me dan factura, me dan nada más un ticket, sí lo puedo meter, no lo puedo meter. Entonces tenemos que partir por definir qué es México en términos fiscales y cómo lo vamos a manejar en términos de naciones, ¿no? Entonces, ¿quién me fundamenta esto? Pues el artículo octavo.
Entonces me dice que para efectos fiscales se entenderá por México país y territorio nacional, lo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a entender por México. En el artículo 90 nos habla ya como tal qué es el territorio nacional. De ahí también partimos, ¿no? Bueno, pues el artículo 9 me dice que se consideran residentes de territorio nacional, fracción 1, personas físicas que, inciso A, las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Entonces, como podrán ver, todo lo que nosotros mencionamos pues de esta parte de territorio nacional o que entendemos para efectos de, lo vamos a encontrar acá. Ahí nada más para confirmar, chicos, sí se ven las diapositivas, ¿verdad? A ver que luego no las pongo porque no le doy compartir. Nada se puede confirmar si se ven las diapositivas de los artículos que estamos leyendo. Sí, maestra, sí se ven. Ah, qué bueno, gracias. Ok, gracias, gracias. Sí, que luego me sigo y resulta ser que no estaban las diapositivas. Pero bueno, esto entonces lo vamos a encontrar, les comentaba, en el Código Fiscal. Yo nada más les puse como los temas más relevantes, como comentaba, y ya ustedes con más calmita pues ya los van leyendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una casa en México y otra la tienen en España y otra la tienen no sé, se me ocurre en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a considerar que eres residente de territorio nacional cuando tus principales funciones o tu centro de intereses vitales, es decir, lo que te dedicas a hacer más, se encuentra en México. Entonces, decimos que ya tienes una residencia en México. Para estos efectos se considera que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos. Vean aquí lo más interesante de esta situación, ¿cómo defino? Bueno, cuando más del 50% de tus ingresos totales que obtengas como persona física en el año de calendario tenga fuente de riqueza en México. Entonces tú tienes que hacer tu comparativo. Si tú cobras en euros, si tú cobras en pesos mexicanos, estás allá y estás acá, pero cuando tengas más, o sea, si lo que percibes es más en México, entonces tú te ubicas en México. Si tú percibes más en España, pues tú ya tú eres español en términos de residencia nacional. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Bueno, pues porque, por ejemplo, ahorita cuando salieron las plataformas tecnológicas, era la situación, ¿no? Que estas personas, pues, son extranjeras y acá en México ganan muchísimo dinero, ¿no? Cuando hay personas que siendo mexicanas tienen o exportan mucho producto, entonces en este caso el SAT necesita definir cómo lo va a cobrar el impuesto, ¿no? O sea, tú tu impuesto lo pagas allá, lo pagas acá, o qué, cómo nos organizamos. Entonces, por eso dice el SAT, primero vamos a definir la residencia nacional, después vamos a definir el principal asiento de tus operaciones para poderte cobrar el impuesto. Por eso es tan importante esos artículos. Y dos, cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. Es decir, si tú eres profesionista, eres médico, doctor, ingeniero, contador, administrador, biólogo, lo que tú seas, pero aquí en México tienes el principal centro de tus actividades, entonces te consideras que eres residente en territorio nacional. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, inciso B de este mismo artículo. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado, trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentra en el extranjero. Entonces, lo mismo, ¿no? Si mi nacionalidad es mexicana y soy funcionario de Estado o trabajadores del mismo, yo me considero nacionalidad mexicana, aun cuando yo tenga intereses vitales en el extranjero, ¿no? O sea, yo tengo a lo mejor en España intereses, pero yo soy de por sí, nací en México, ¿no? Tengo mi nacionalidad mexicana. Y aparte soy funcionario del Estado, es decir, de la Federación,
o soy trabajador de la federación, pues ya por automático soy residente en México. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana pues son residentes en territorio nacional. ¿Vale? Nada más que por ahí vamos a encontrar unas excepciones. Número 2, hablando ahora de las personas morales. Bueno, por las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Bueno, eso es con respecto al artículo 9, eso es lo más trascendental. Y me voy con uno que es importantísimo, chicos, que es el artículo 10. Siempre hacemos referencia, de acuerdo al artículo 10 del código, de acuerdo al artículo 10 del código. ¿Por qué razón? Porque he ahí la situación del domicilio fiscal. De acá se deriva la parte de definirte si tú eres EFO, o sea, una empresa que factura operaciones simuladas. ¿Por qué? Porque lo primero que revisa la autoridad para definir si eres EFO es tu domicilio fiscal, que realmente estés constituido donde tú pusiste en tu acta constitutiva que estás, pues se hace una inspección física para ver si realmente estás allí. Entonces, vamos a partir del domicilio fiscal. Inciso o fracción 1. Tratándose de personas físicas, el domicilio fiscal es cuando realiza actividades empresariales, el local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Eso es el domicilio fiscal. Entonces, ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un grave problema porque como contadores, administradores, ingenieros, más corta con el home office, que se acrecentó a raíz de la pandemia, pues nosotros o muchos de mis clientes dicen, no, pues como yo soy ingeniero o soy médico o soy mecánico, lo que sea yo, pues resulta ser que puse como domicilio fiscal mi casa habitación. Como puse mi casa habitación, entonces pues yo meto lo que pago de gas, lo que pago de internet, lo que pago de luz, inclusive la renta. ¿Y qué te dice el SAT? No, 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 no. Tú nada más tienes que meter lo que el espacio, o sea, la parte proporcional del espacio que te sirva de operación, porque si voy a tu casa y no tienes ni siquiera un escritorio, no tienes silla, no tienes una computadora, o sea, ¿cómo tú me puedes deducir o me puedes meter como gasto tu renta, tu luz, tu agua, tu teléfono, pues tu internet, si no tienes ahí una oficina? O sea, no, o sea, ¿por qué? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí tengo el principal éxito de mi negocio. Como soy contador, desde acá llevo mis contribuyentes, soy administrador desde acá gestiono todo, y por eso es que yo puse mi domicilio fiscal como mi casa habitación y hago deducible lo que yo meto de luz, teléfono, renta. Entonces ya te dice el SAT, bueno, pues en dado caso y comprobando que sea cierto que tú contribuyente me enseñes que tienes un cuarto en el cual yo vea que tienes tu computadora, ya sea acceso al internet, pues solamente vas a meter la parte proporcional, porque de toda la casa, nada más o sea, si tu internet te llega, no sé, de 1,000 pesos y tú ocupas un cuarto de tu casa, pues nada más mete un cuarto de internet deducible. Y así, luz, teléfono, renta, ¿no? Entonces es como un poquito exagerado, pero pues es lo que también hacían mucho énfasis, ¿no? En esta parte del domicilio fiscal, porque entonces todos quieren meter los gastos de su casa, como si fuera parte de su negocio, y sabemos que la casa es la casa, ¿no? Bueno, pues inciso B. Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilice para el desempeño de sus actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí mi casa, donde estoy ahora sí que con mi familia, duermo y todo. Y enfrente o en la esquina rento un pequeño local donde textual ahí sí tengo mi negocio. Bueno, pues tu domicilio fiscal va a ser no el de tu casa habitación, sino textual donde tú tienes el negocio, pero que realmente lo tengas abierto. Hay otro artículo más adelante del Código Fiscal que nos habla cómo el SAT detecta, ¿no? Cuando no es tu casa habitación, perdón, cuando es tu negocio, tu local, para no decir que eres CEFO, bueno, pues que sí tengas trabajadores ahí, que tengas activos, que se vea que tienes ahí computadoras, que tienes escritorios, que se vea la materialidad, ¿no? De tus operaciones, que realmente existes. Entonces, como comentábamos, lo principal es el domicilio fiscal. Y bueno, inciso C, únicamente en los casos que la persona física que realiza actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, puede ser su casa habitación. Pero para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días
para acreditar que su domicilio fiscal corresponde a uno de los supuestos en la fracción A o B. ¿Cuál es la fracción A o B? La que acabamos de leer, ¿no? Que demuestres que ahí tienes el principal éxito de tus actividades, que ahí haces tus funciones. Porque ¿qué pasa? Que pones como domicilio fiscal tu casa habitación y te dedicas a vender pan, por ejemplo, ¿no? Que es lo más común. O tienes o pones ahí que tienes una papelería. Y entonces llega a tu casa habitación y textual es una casa habitación. O sea, no se ve que tengas ahí la papelería abierta o que tengas ahí material para vender. Entonces no es cierto. ¿Qué pasa si dices que vendes pan y no tienes ni siquiera un horno? Hay como para decir que ahí horneas tu pan y luego lo vendes, ¿no? A lo mejor lo repartes a domicilio, pero pues ¿dónde está tu horno? Es textual una casa, entonces es cuando se presume que eres un EFO, o sea, que eres una empresa facturera, o sea, una empresa falsa, ¿no? Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado algunos de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en el mismo, se considerará como domicilio el que haya manifestado las entidades financieras o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. ¿A qué se refiere? Bueno, que si tú a lo mejor no quieres dar tu domicilio porque no se te quiere dar la gana, a fuerza vas a tener que recurrir a un sistema financiero. Es decir, vas a tener que recurrir o a un banco o a una caja popular o una sociedad de inversión o a alguna de esas instituciones que están dentro del sistema financiero mexicano. Entonces tú vas a tener que dar un domicilio. Entonces, si tú no le quieres dar un domicilio al SAT, el SAT lo toma del domicilio que tú diste cuando fuiste al banco y sacaste una cuenta bancaria. Ahí saca el SAT tu domicilio para que quede asentado un domicilio donde cual te puedan notificar. Después, hablando del domicilio, pero de personas morales, inciso A, cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal de su negocio. Inciso B, si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o en su defecto el que designe. Porque, por ejemplo, con las plataformas tecnológicas de Didi, de Uber y todas esas que son extranjeras, tuvieron que constituirse con las leyes mexicanas y establecer un domicilio fiscal en México. Tuvieron que poner una oficina para que ahí el SAT sepa que allí existen, ¿no? Ahora, eso respecto al domicilio fiscal, ¿sale? Vamos a pasar a otro artículo que es el 15. Aquí yo me salté del 11 al 14 porque no lo vi tan trascendental. Para el artículo 15 nos habla del arrendamiento. El arrendamiento, recuerden que es cuando yo rento una casa, un local comercial, un edificio, textual lo rento, y por esa renta yo pago impuestos. El régimen fiscal, como comentamos en su momento, se llama arrendamiento, pero para efectos fiscales el artículo 15 del Código Fiscal me lo va a definir, ¿no? Entonces me dice, para esto del arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar en pagos parciales como contraprestación una cantidad de dinero determinable que cubre el valor de la adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y a adoptar el vencimiento del contrato algunas de las opciones terminales que establece la ley en la materia. Entonces, más que nada aquí es saber que mucha gente renta y cuando tú les preguntas, ¿pagas impuestos? Te dicen, no, es que yo no sabía que había que pagar impuestos. ¿En qué parte de la ley lo dice, no? Entonces, o qué es la renta y qué es el arrendamiento financiero? Pues es que en términos fiscales no existe la palabra renta más que para el impuesto sobre la renta. Aquí siempre nos van a manejar el término arrendamiento, ¿sale? Cuando decimos se otorgue el uso o goce temporal de bienes, o sea, no es a fuerza una casa, puede ser un terreno, puede ser otro bien, pero que se rente, ¿no? Y bueno, otro artículo que también es muy importante es el artículo 16. Ven que cuando hablábamos de los regímenes fiscales hablábamos del régimen que es el de confianza, el régimen empresarial y profesional y arrendamiento, enajenación, entre otros. No logramos abarcar todos, pues porque nada más vimos una parte para que ustedes tuvieran una idea de cómo se maneja. Sin embargo, bueno, pues para los que tengan la duda de que para la ley, como yo sé que pertenezco al régimen empresarial y no al profesional, lo que es, qué es lo empresarial para el fisco o en este caso para la ley, bueno, pues el artículo 16 me va a definir lo que ellos consideran actividades empresariales para efectos de la misma. Entonces, número uno, pues son las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes fiscales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Entonces, bueno,
para comenzar, entonces, si yo hago un acto de comercio, es decir, compro y vendo, ya estoy cayendo en una situación jurídica, de hecho, prevista en ley, que estoy haciendo una actividad comercial. Entonces, esas son las actividades comerciales. Las industriales, entendidas como la extracción, la conservación o transformación de materias primas, acabados de productos y la elaboración de satisfactores. Entonces, como tal, la parte industrial se refiere a cuando yo fabrico, ¿no? Yo transformo una materia prima en algo listo para usarse. Y tres, las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces, aquí también es muy importante porque caemos mucho en el régimen de agapes, que es la de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Tanto para persona física como para persona moral existe ese régimen. Entonces, los que se dedican a esta parte de la siembra, de la venta de ganado, de la engorda, todo este tipo de actividades, pues sí es una actividad empresarial, de acuerdo al Código Fiscal en la fracción 3. Nada más que estos a tener bien definidos y entro aquí, porque recuerden cuando yo estoy en el régimen, por ejemplo, de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es una actividad económica, comercial, perdón, empresarial, pues yo por eso es que tengo la opción de irme a Recico. De hecho, los agapes sí los mandó a Recico el SAT. Y tienen pues un tope, ¿no? Cuando ellos, me parece que son 900,000, si no mal recuerdo, ellos están súper beneficiados porque están exentos del ISR y también de IVA. Entonces, como tal, nada más tienen que presentar su declaración, pero no pagan impuestos. Esto está súper bien, ¿no? Pues yo a mis contribuyentes que se dedican a esto de la agricultura, ganadería, silvicultura, me dicen a mí, oye, pero ¿a poco es una actividad empresarial? Pues claro que sí, porque sí la contempla el código en el artículo 16, fracción 3. Nada más que por tu tipo de régimen estás exento hasta cierto tope. Una vez que rebasas ese tope, pues ya empiezas a pagar ISR, ¿no? Conforme al reciclo. Entonces, bueno, en este caso es la importancia de que ustedes conozcan acá que son las actividades empresariales. La fracción cuarta me dice que también las ganaderas, ¿qué son las ganaderas para efectos del código? Bueno, pues las ganaderas no es otra cosa más que las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Bueno, aquí como que ya a lo mejor yo ya lo había escuchado en la parte de economía o en otras áreas, pero en la parte fiscal, pues obviamente toman la parte de la economía para definir claramente qué vamos a tener en la parte fiscal por la ganadería. Entonces, en efecto, ¿no? Si yo me dedico a la cría y engorda de ganado, llámese cerdo, llámese lo que se llame, aves de corral, cualquier otro animal, bueno, pues ya es una actividad económica para el código fiscal y una actividad empresarial, obviamente. También las de pesca, que incluyen la cría, el cultivo, el fomento y el cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas, de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura de extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Eso respecto a la pesca. Ahora vamos con la silvicultura, que es donde a lo mejor la mayoría tenían duda qué era eso. No otra cosa más que el cultivo de bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Pues como podremos ver, ese es el grupo de actividades económicas que para estos fiscales están exentas hasta cierto tope. Entonces, bueno, básicamente esos son algunos artículos que nos trae la ley. Como les comentaba, yo tengo subidos en su Classroom ya las leyes. Aquí lo que me interesa es también ustedes que vean como tal la ley. Entonces, bueno, aquí yo tengo la ley del ISR, aquí también, pero les quiero mostrar la que estamos viendo ahorita, que es el Código Fiscal de la Federación. Déjenme ver, aquí lo tenía yo abierto. ¿Por qué? Porque ahí hay un apartado bien interesante que es el que me fundamenta la factura electrónica,
Y sobre todo lo que todo mundo me pregunta, ¿cuáles son las multas? Oye, ¿qué pasa si no presto una declaración? ¿Me van a multar? Apenas empezó con un contribuyente que pues, venden pelucas. Yo la verdad no sabía que las pelucas fueran negocios, sinceramente pues no es mi giro, ¿verdad? Pero resulta ser que les fue muy bien, les empiezan muy bien y me da mucho gusto. Yo les sugerí en su momento que se fueran por régimen empresarial perdón, por régimen de confianza para que el impuesto se fuera al mínimo y lo hicieron así. Entonces, a mediados de este año, pues les surgió una oportunidad de vender a través de Mercado Libre o Amazon. Entonces, estaban en esa situación que qué hacían. Entonces yo les dije, no, pues si por ustedes es negocio, pues sí háganlo. El problema está que si ellos se pasaban a plataformas tecnológicas como es Amazon, pues tenían que abandonar el reciclo y volverse empresarial. O sea, podían convivir los dos, empresarial y plataformas, pero no podía convivir reciclo y plataformas. Entonces nos metimos ahí en un problema porque pues el impuesto sí les iba a subir por la parte de empresarial. Entonces ya me consultaron y me dijeron, oiga, pero ¿qué pasa si, bueno, ya no sabíamos, porque no habíamos pedido asesoría, entonces pues ya o sea, ya vendimos a través de plataforma, pero nos queremos salir del reciclo. Entonces mejor ya no vendemos por plataforma, nos seguimos quedando en reciclo. O buscamos otra plataforma que no esté contemplada dentro de las que maneja el SAT como plataforma tecnológica, ¿no? Porque ya ven que yo puedo vender a través de YouTube, puedo vender a través de Facebook y vendo, pero eso no está considerado como plataforma tecnológica, es una actividad empresarial y me puedo quedar como empresarial o como reciclo. Por eso me decían aquí, estas personas, entonces mejor nos quedamos como reciclo para no perder el derecho del porcentaje de que está bien beneficiado. Y yo les dije, pues ya es cuestión de ver, pero ellos me preguntaban mucho de la multa. Oiga, maestra, pero obviamente ya sabemos que eso no se debe de hacer, ¿no? Porque ya una vez que yo ya vendí por plataforma, pues ya soy plataforma y ya soy empresarial, ¿no? Pero como ya nos arrepentimos y nada más vendieron, creo que hicieron como 2, 3 ventas en un mes, yo les dije, bueno, de acuerdo a mi opinión, pues no fue tanto el movimiento. Sin embargo, como ya se colocaron en la situación jurídica o de hecho prevista en ley, pues sí tendrían que hacerlo así, empresarial y plataforma. Pero ellos decidieron no, quedarse como reciclo, aunque ya vinieron como plataforma y el sistema pues los deja. Me dicen, bueno, entonces mejor como que juntamos para la multa que nos corresponda con tal de no salirnos de reciclo. Entonces me preguntaban exactamente el valor de la multa. Por eso es que para mí era muy importante que ustedes el día de hoy vieran o conocieran el valor de las multas. Miren, acá entonces es a donde yo me quedé con las diapositivas. Aquí, de acuerdo a la estructura del Código Fiscal de la Federación, seguiría de los medios electrónicos. Los medios electrónicos son los que pone a disposición la autoridad en la materia fiscal. Cuando me dice acá el 17D, cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que se establezca una regla diferente. Recordemos que para todos mis trámites sí necesito mínimo la e-firma. Entonces, yo como persona física o como persona moral requiero contar con la e-firma. Fuerza, fuerza. Y bueno, aquí es donde me habla de la parte de esos medios. En el 17A me habla de cuando los contribuyentes remitan un documento digital, las autoridades fiscales recibirán el acuse de recibido que contenga el sello digital. Si ustedes han hecho algún trámite en el SAT, se habrán dado cuenta que para todos siempre nos dan como un acuse. Nosotros comprobamos con ese acuse que ya hicimos el trámite. El 17F me habla que el SAT podrá proporcionar los siguientes servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas. Uno, va a verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación. Por eso con ustedes, no sé si les ha tocado tramitar su e-firma, pero ven que nos piden obviamente el CUR, nos piden huellas digitales, nos piden, cuando yo lo tramité por primera vez, me tomaron incluso aquí captura de miris de mi ojo y textual que firmara yo. Entonces, ¿para qué? Para que ellos verifiquen que en efecto soy la persona que va a hacerle el trámite, ¿no? Entonces, bueno, ese es el 17F, a grandes rasgos. El 17G nos habla de los certificados que emite el SAT. Para ser considerados válidos deberán contener los siguientes datos de acuerdo a estas fracciones. Número 1, la mención de que se expiden como tales, el código de identificación del único certificado, la mención de que fue emitido por el SAT, nombre del titular del certificado, el periodo de vigencia del certificado,
la emisión de la tecnología empleada y la llave, que es la punto .key. Ven que cuando ustedes les dan la firma, trae el punto .ser y el punto .key. Pues aquí nos especifica eso, ¿no? Aquí nos sigue hablando de lo mismo. Y bueno, me voy a ir a los más importantes, que sería el 29 y 29A, que habla de la factura electrónica. Aquí me sigue hablando de los certificados. Aquí me habla que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en el Servicio de Administración Tributaria. Ahora, para el 2013, pues ya va a ser sancionable si no cuentas con un buzón tributario activo. Es solamente para las personas de régimen empresarial y profesional y reciclos y personas morales. Para los asalariados no es sancionable, es solamente para que tengan alguna actividad económica. Y bueno, a partir del título segundo, me habla de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Entonces, por aquí es todo lo que en materia fiscal pues tenemos como obligación. Y bueno, ahí ya ustedes lo leen con calmita. Me sigo y ya en el artículo, vamos a ver acá, quiero llegar al 29. Me habla aquí en el 29 bis del INPC, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de este código, se calcula que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a lo siguiente. Ven que nosotros cuando hacemos algún tipo de actualización, sobre todo en materia de contribuciones o impuestos, ahí sacamos un INPC. O sea, un INPC, o sea, ahora sí que el INPC más viejo contra el más actual, ¿no? Para sacar un factor y multiplicarlo por la contribución. Entonces ya sacamos nuestro pago. Pero este INPC aquí en el artículo 20 bis nos está haciendo referencia a que lo hace básicamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a medidores económicos. Y acá dice, ¿no? Por ejemplo, se cotizarán cuando menos los precios de 30 ciudades, los cuales estarán ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas, las cuales seleccionadas deberán en todo caso tener una población de 20,000 o más habitantes, ¿sale? Y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la República. Ya sabes que las más pobladas pues son Ciudad de México, Monterrey, en este caso pues el estado de Jalisco, Puebla, entre otros, ¿no? Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1,000 productos y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consumo. Básico, obviamente, ¿no? Los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, como el catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, ¿no? Y 3, tratándose de alimentos, las cotizaciones de precios se harán como mínimo 3 veces durante cada mes. Las cotizaciones de precios con las que se calcule en INPC deberán corresponder al periodo de que se trate. El INPC se actualizará utilizando la fórmula de las PEIRES. Se aplican ponderadores para cada rubro del consumo familiar considerando los conceptos siguientes: alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado y accesorios, vivienda, muebles, aparatos, enseres domésticos, salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento, entre otros servicios. Bueno, ahí ustedes ya tienen duda de cómo saca el INPC, bueno, nos lo fundamenta el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, porque siempre en materia fiscal vamos a trabajar con INPCs, siempre. Oye, la actualización de la pérdida, ¿no? Que tienes en tu empresa pérdida y la quieres amortizar, es decir, la quieres restaurar los siguientes años sobre tu utilidad. Sí, sí la puedes amortizar, pero te dice la ley, nada más actualízala. Oye, ¿cómo la actualizo? Con los INPCs, ¿y esos qué son o cómo? Ah, bueno, ya los INPCs ya están ahora sí que en el listado de la página del SAT. Los publica la Secretaría de Economía a través decíamos aquí, del INEGI, y son nuestras herramientas para poder actualizar o sacar un factor de actualización. Cuando hablábamos al principio también de los famosos accesorios de las contribuciones, los accesorios decíamos que es el recargo, la actualización. Entonces, la actualización se saca con los INPCs. Entonces, el fundamento de los INPCs es el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, pues para que también ahí lo contemplen, ¿no? Dice el 20 ter, el Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional de la unidad de inversión,
Recuerde que la unidad de inversión es las famosas UDIs. Entonces, muchas cosas se calculan en UDIs. De hecho, hace como, creo que en febrero, si no mal recuerdo, estuvo muy sonado de que si tú tenías tu crédito de Infonavit en UDIs, lo pasabas a salarios mínimos para que saliera más barato o viceversa, algo así estaba yo escuchando. Entonces, sí, de eso se encarga el Banco de México. Y entonces, bueno, se dice que para cada día del mes y es a más tardar el día 10 de cada mes, el Banco de México deberá publicar el valor de la UDI, ¿sale? Entonces, como que cada uno tiene su función. Y aquí viene como una pequeña fórmula para sacarla, ¿sale? Bueno, eso ya con calmita. Em, Dice acá que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debía hacerse el pago, ya esté el mismo en que se efectúe. Además, deberá pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Entonces, también es bien importante el 21 porque es cómo se saca el factor de actualización para las famosas contribuciones, ¿sale? Bueno, pues me sigo y me voy hasta aquí dice el 22. Me habla que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a las contribuciones a quienes les hubiera retenido la contribución de que se trate. Entonces, de impuestos indirectos, es decir, el IVA, el IEPS, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa o por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a estar la devolución. Eso cuando queremos pedir devoluciones de IVA, ¿no? Si no procede, nos contesta la autoridad, que de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal, pues tú no puedes, por eso y por aquello. Entonces, bueno, básicamente es el 22 y me voy a ir hasta el 29. Digo, es que la verdad que todos son importantes, ¿no? Pero ahorita por cuestiones de tiempo, pues no nos da para más. Entonces me voy con el 29 y 29A del código, que son los que nos hablan de la famosa factura electrónica. Entonces, bueno, aquí, vamos a ver, ya me pasé. Aquí. Aquí es el 29A, pero lo tendré 29 bis, pero empezamos con el 29. En el 29 me dice que cuando las leyes establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, que son los famosos FDI, por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que se efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través del SAT. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos, que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquellas a las que les hubiera retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes. Número 1. Contar con un certificado de firma electrónica basada vigente. Tener obligaciones fiscales en el Registro Federal del Contribuyente y cumplir con los requisitos que determine el SAT, mediante sus reglas de carácter general. Entonces, si yo quiero emitir un CFDI, una factura, tengo que tener, número 1, mi e-firma y número 2, pues una actividad económica en mi constancia, ¿no? Por ejemplo, un asalariado, o sea, si tiene ahí en su constancia que es asalariado 100%, pues no puede ser un CFDI. ¿Por qué? Porque no tiene una actividad económica. O sea, él como asalariado no puede hacer una factura. A él le hacen sus facturas, ¿no? Su patrón, pero él no puede timbrar, o sea, no puede facturar porque no tiene una actividad económica. Yo, de hecho, apenas di un curso el martes, si no mal recuerdo, que traíamos esa situación, ¿no? De que el sistema antes, con la versión 3.3, sí nos dejaba timbrar, digo, por error, obvio, un asalariado, ¿no? Por ejemplo, yo decía, no, pues yo soy Maritza, soy asalariada y ahora voy a vender mochilas. Entonces me hacía fácil sacar mi firma, timbrar una factura de venta de mochilas. Entonces el sistema me dejaba, pero eso estaba mal, ¿no? Porque un asalariado no puede vender mochilas. Un asalariado requiere actualizar sus datos en el RFC
y ponerle que aparte de ser asalariado, va a tener otro régimen fiscal que va a ser el de la famosa, el del famoso régimen empresarial o profesional o reciclo, ¿no? Con eso, pues ya puede vender mochilas o vender lo que se le antoje. Ahora, con la versión 4.0, pues ya por automático te lo rechaza, ¿no? Si tú eres asalariado y metes una factura y le pones venta de mochilas, pues por automático te lo va a rechazar el sistema porque te va a pedir a fuerza que tengas un régimen fiscal que sea compatible, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Contar con una e-firma y aparte que en tu constancia o en tu RFC pues tenga tu actividad económica, tenga tu régimen fiscal. Número 2, tramitar ante el SAT el famoso certificado para uso de sellos digitales. Entonces, yo les mencionaba en clases pasadas. Una cosa es la firma, que se compone de la punto .c, la punto .k y la punto .cer y la C de G, me parece, ¿no? Obviamente tu contraseña. Y aparte, ya que tienes tu firma, tienes que tramitar tus certificados de sello digital, que son conocidos como CSD. O sea, son dos tipos de clave diferentes y las llegamos a confundir. Bueno, a mí todavía en el portal, cuando eres persona física, me deja facturar, me deja timbrar con la firma electrónica. Pero para personas morales tienes que tener las dos, firma electrónica y el CSD, si no, no te deja facturar. Esa es la situación. Si tú contratas un proveedor autorizado de facturación, el famoso PAC, el PAC es un proveedor autorizado de certificación. Él te va a pedir por primera vez para que des de alta tu RFC en su sistema, tu fiel y en ese caso tus sellos digitales, y ya no te vuelve a molestar, ¿no? No es como en el SAT que cada que quieres facturar te está pide y pide y pide las claves, ¿no? Aquí no. En tu pack, con una vez que tú lo envíes, ya no te las vuelve a pedir, nada más le das facturar y ya. Pero como está ligado el pack con el SAT, entonces lo que sucede allí es que si ya caducaron tus sellos, ya no te deja facturar, ya no te deja facturar. Ese es el problema. Entonces, tienes que tener los dos, la e-firma y también los sellos, los CSD, ¿sale? Número 3, cumplir con los requisitos del artículo 29A del Código que apenas lo vamos a ver y las reglas de carácter general. 4, remitir al SAT antes de su expedición el comprobante fiscal digital por internet respecto respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine el dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Inciso A, validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 29A, asignar un folio al comprobante fiscal, incorporar el sello. Una vez que se incorpore el sello al comprobante fiscal digital por internet, deberá entregar o poner a disposición de sus clientes a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Sexto, cumplir con las especificaciones en materia de informática que determine el SAT. Y bueno, el 29 bis, ¿qué es el 29 bis? El SAT podrá autorizar a particulares para que operen como proveedores de certificación de comprobantes digitales por Internet. Es lo que les acabo de mencionar. ¿Qué artículo fundamenta que una persona puede ser certificador del SAT? El 29 bis. Entonces, ahí hace muchos años, cuando apenas salía la factura electrónica, mucha gente, sobre todo la gente que sabe de informática, ¿no? Creó sistemas para facturación. Previamente ellos requieren un permiso, ¿no? Un permiso del SAT para que el SAT les dé como esa validez oficial de que las facturas que ellos van a venderle a sus clientes, pues esté obviamente el folio fiscal del SAT, ¿no? Entonces, abrió una convocatoria para que todos los que quisieran ser certificadores del SAT, pues se anotaran. Les daba un curso de capacitación el SAT y entonces ya les autorizaba a ser certificadores. Lógicamente, pues tuvieron que haber pagado un curso, un costo, los certificadores al SAT, pero en su mayoría, pues son personas que, pues saben de sistemas y crean sistemas en la nube, ¿no? Yo tengo el mío, pero hay muchísimos. Yo cuando comencé o cuando comenzó toda la factura electrónica, pues eran muy poquitos, pero conforme se dieron a conocer o pasaron los años, y ahorita hay muchísimos, pack. De hecho, el SAT tiene publicado en su página los pack autorizados con los cuales tú puedes adquirir tus facturas y ellos te van a apoyar con la certificación. Y de todos modos, si tú lo haces con ellos o lo haces con el SAT, tomamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué ventaja te da un pack? Pues la rapidez, la asesoría, la capacitación, la imagen, ¿no? Que aquí en un pack pues te dan como a escoger qué colores quieres,
te facilitan el trabajo. Y en la del SAT, pues como es gratuita, pues si funciona la página, bueno, y si no, pues ya te perjudicaste porque ya cierra de mes y ya te pasó el plazo de la factura, ¿no? Entonces, bueno, son pros y contras. Pero entonces el 29 bis nos habla básicamente de los certificadores. Y ahí viene pues todo lo que ellos deben de cubrir para la facturación. Ahora sí, el 29A. Yo el 29A se lo súper recomiendo que lo lea muchísimo, ténganlo así como que súper apartado, porque me habla de los requisitos que debe contener una factura. ¿Por qué? Porque en la vida práctica a mí me han tocado clientes de todo. Entonces llegó uno que nos dijo un día, no, es que su factura no trae el logotipo y como no trae el logotipo no sirve. Y entonces la pregunta que yo le hice es, ¿en qué parte de la ley dice que la factura tiene que tener el famoso, ahora sí que el dibujito, ¿verdad? El logotipo, donde dice, no, pero es que mi factura yo la quiero así. Pues es que la ley no dice. O sea, si tú le quieres agregar a tu factura el logotipo, ponerle un color verde, azul, amarillo, fuchsia, no sé, ya es como, pues, ya es tu personalidad y es como tu iniciativa. Pero legalmente tú nada más debes abocarte al 29A. ¿Qué te dice el 29A del Código Fiscal? Pues lo que debe llevar tu factura. Entonces dice la fracción 1, debe de llevar la clave del RFC, nombre o razón social de quien lo expida, su régimen fiscal en que tribute conforme a la ley del ISR. ¿Qué te dice la ley del ISR? Vimos hace 8 días en la sesión pasada, los regímenes fiscales. ¿Qué decían los regímenes fiscales? Ah, bueno, pues que de acuerdo al título cuarto, que me habla de las personas físicas, bueno, desde el título 2, ¿no? Me habla de las personas morales. Vamos a encontrar que en el capítulo 1 me habla de los ingresos y, bueno, en el capítulo sexto me habla del régimen opcional para grupo de sociedades, de los coordinados en el capítulo séptimo, en el octavo del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras para personas morales. Y el noveno de las obligaciones de las personas morales. El título 3 me habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, porque ustedes no sé si alguna vez hayan facturado, pero se habrán dado cuenta que les da esas opciones, ¿no? Oye, ¿qué tipo de régimen tienes? ¿Eres persona moral del régimen general? ¿Eres de los coordinados? ¿Eres de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesca? ¿Eres de las no lucrativas, que normalmente pues, son las escuelas y el gobierno? A mí sí me ha tocado facturarle a sindicatos, me ha tocado facturar a la escuela, me ha tocado facturarle a universidades, me ha tocado facturar al mismo gobierno y tengo que ponerle así, ¿no? El régimen de los no lucrativos, ¿no? Y ya después, aquí mismo en la ley del ISR me habla, a partir del título cuarto de las personas físicas, decíamos, en el capítulo 2 ya me habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Entonces, por eso ahí en mi facturación me va a decir, a ver, ¿qué régimen fiscal tienes? Bueno, pues ya quedamos, ¿no? Que aunque yo nada más sea maestro, nada más, yo soy servicio profesional, pero para efectos fiscales el régimen se va a llamar así, régimen de los ingresos, bueno, el régimen de actividades empresariales y profesionales. Ahora, todavía existe el RIF, el régimen de incorporación fiscal, pues también si es el caso, lo voy a tener. Yo todavía me quedé con muchos RIF, o sea, si presentamos su aviso, yo te tengo ahí como unos 20 RIF. Entonces, cuando ellos hacen su factura, le pongo el régimen de incorporación fiscal, todavía existe, de acuerdo a la ley del ISR. Después tengo la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que son las famosas de Uber, Didi, Cabify, Amazon, Mercado Libre, Airbnb, todas esas plataformas tecnológicas. Si la persona que va a facturar, que va a emitir el comprobante, tiene que ponerle esa. Me preguntaban, oye, ¿qué pasa si tienes dos, el de sueldos y salarios y el de plataformas? Pues le pones plataformas. Oye, ¿y qué pasa si tengo asalariado y tengo el de reciclo? No, pues le pones el reciclo porque hay que recordar que asalariado no puede facturar. Después, de acuerdo a la sección cuarta de la ley del ISR, tengo el régimen simplificado de confianza, que abarca del artículo 113E al artículo 113J. ¿Se acuerdan? Bueno. Y después tengo en el capítulo 3 de la ley del ISR, ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso temporal de bienes. En el capítulo cuarto tengo los ingresos por enajenación.
luego voy a tener en la sección 1 del régimen general, de la enajenación de acciones en la bolsa de valores, de la adquisición de bienes, de los otros por intereses, de los otros por obtención de premios, por dividendos y demás que obtengan las personas físicas y hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere cuando relaciona aquí el código fiscal con la ley del ISR, ¿no? Por eso es que primero le dimos un repasito muy general a la estructura de la ley del ISR para tener ubicado de qué me hablaba aquí la parte del código respecto a la facturación. Después me dice que tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales que estamos mencionando. Número 2, el número de folio y el sello digital del SAT, referidos en la fracción cuarta, el lugar y fecha de expedición, la clave del RFC, nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida. Asimismo, deberá indicar clave del uso fiscal, es decir, su uso del CFDI. Recuerden que ven que es gastos en general, puede ser gastos hospitalarios, dentales, médicos, funerarios, prótesis, adquisición de mercancía, todo eso. Bueno, pues eso me lo fundamenta aquí la ley. Lo nuevo para el CFDI 4.0 es que en el 3 solamente te pedían los datos del emisor, también del receptor, pero del receptor no te pedían ni código postal y tampoco te pedía régimen fiscal del receptor, o sea, de tu cliente. Por eso es que ahora es el pleito, ¿no? De que siempre que facturamos pedimos las constancias de situación fiscal. Entonces muchos nos dicen, no, yo no tengo que darte mi constancia, o sea, ¿por qué te la voy a dar? Y le decimos, es que necesitamos datos de tu constancia para poderte hacer tu factura, porque tú me dices una cosa, pero yo no te creo, yo le creo a tu constancia. Porque a lo mejor tú me dices que eres régimen general de ley y tú no te enteraste que el SAT te cambió al régimen reciclo y yo a Inesia poniéndole el régimen general de ley cuando eres reciclo, pues no me deja facturar. O tu código postal está mal, ¿no? Entonces yo necesito apoyarme en la constancia. Por eso la insistencia ahorita con la versión 4.0. Entonces, bueno, ahí ya lo tienen. Con el quinto me habla de la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio del uso que amparen. Esos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales. Entonces, bueno, aquí también, eso ya lo traíamos de años pasados, tiene como, si no mal recuerdo, como en el 2016, un poquito antes, que salieron los catálogos, ¿no? Para darle ya un folio, una clave a cada producto. Entonces, tú todo lo que hagas o vendas ya hay un catálogo, tienes que ubicarte en ese catálogo y ponerle esa clave. Eso sí, no es nuevo. Después, los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica. Inciso A, los que se expidan a las personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales por conducta del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con la establecido en el artículo 73, eso es para los coordinados. Para los donativos, en el inciso B, dice, los que amparen donativos deducibles en términos de la ley del ISR deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos donativos o en su caso del oficio de renovación correspondiente cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente para los efectos del ISR sin indicar el donativo no es deducible. Entonces, eso pasa cuando hay un CFDI, o sea, cuando hay una donación, aunque la donación esté exenta, debe haber un CFDI y también debe de cumplir con los requisitos que establezca la ley, pues para que sean considerados, ¿no? Y no tengan problemas tanto los que lo reciben como los que lo emiten. Inciso C, los que se expidan por obtención de ingresos por arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate, o en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Entonces, vean, los que se dedican a rentar algo hacen su CFDI normal y aparte le van a poner el número de cuenta predial. Recuerden que esto, bueno, nos los da el municipio, ¿no? Inciso D, los que expidan los comprobantes sujetos al IEPS que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción 2, último párrafo de la ley del IEPS y servicios deberán especificar el peso total del tabaco,
contenido en los tabacos labrados, enajenados, en su caso, cantidad de cigarros enajenados. Inciso E, los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización. Deberá contener el número de identificación vehicular y la clave vehicular que corresponde al automóvil. El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante correspondiente de moneda nacional. Pues vean, también se dedican a la venta de automóviles, tienen sus propios requisitos. Y bueno, también la fracción sexta nos habla del valor unitario consignado con número. Dice que los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica. Inciso A, los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. B, los que expidan los contribuyentes que presten servicios de transporte escolar. Eso sobre todo se refiere, recuerden, a las deducciones personales, a las que hacen los asalariados que piden para que en su declaración anual les reste, ¿no? Entonces, respecto al transporte escolar, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. Inciso C, los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de documentos pendientes de cobro de conformidad con la excepción del artículo 1C, fracción 3 de la ley del IVA, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos. Fracción séptima, el importe tal consignado en número y letra conforme a lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí ya viene todo el desglose. Y bueno, aquí pues ya llegamos al 29B que se deroga hasta el 30, ¿no? Aquí en el 30, chicos, empieza a hablar de la famosa contabilidad. Entonces, para los que no les gusta contabilidad, bueno, no hablo de nosotros, hablamos de la gente externa, ¿no? Que luego le va como muy bien en el negocio, ¿no? Pone un negocio de venta de alimentos y les va súper bien. Ponen un negocio de antro y le va súper bien. Ponen un negocio de venta de lona, se me ocurre, y les va súper bien, ¿no? Y empiezan a crecer como la espuma, como se dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no pueden perder de vista que tienen que llevar contabilidad, porque por el hecho de que sea un negocio, tienen que llevar contabilidad. Pues para mí es muy importante, de hecho, yo cuando les doy cuenta a uno, agarro como un espacio para darles el fundamento legal de la obligación de llevar contabilidad. Esto me lo fundamenta desde el artículo de la ley del comercio, hasta la ley del ISR y sobre todo el Código Fiscal de la Federación. Por eso yo les decía en su momento en las sesiones pasadas, aunque ustedes sean reciclo, arrendamiento, persona moral no lucrativa, persona moral reciclo, sean actividad profesional, empresarial, plataformas, y como tal la ley fiscal, o sea, me refiero, la ley del ISR, los exente o más bien no los obligue a subir cuenta electrónica o no los obligue a llevar contabilidad formal, ustedes por el artículo 30 y los demás artículos que me maneja el código tienen que llevar contabilidad, porque así lo dice la ley. Entonces, acá me dice el artículo 30, las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservar la disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción 3 del artículo 28 de este código. Las personas que estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces, bien importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros auditábamos, la verdad, éramos bien mañosos, porque así nos decían los jefes, ¿verdad? Entonces, llegábamos a dejar el citatorio justamente 5:30, para que al día siguiente nos presentáramos a las 9 de la mañana, que son horas hábiles, y tuvieran en su domicilio fiscal toda la documentación y típico, ¿no? Que nos decían las empresas, es que está en el despacho del contador, pero ¿qué hace allá? No, es que él me lleva la contabilidad, sí, pero aquí dice el artículo 30 del código que debes de conservar la contabilidad en tu domicilio, el que tú dijiste que era tu domicilio, si dijiste que era un local, que hablamos ahorita en el artículo 10 del domicilio fiscal, tú me dijiste que quedaba en la esquina de tu casa o por tu casa, bueno, ahí debe estar la contabilidad. Ah, Isaac, lo que pasa es de que me cambié de domicilio, pero ¿por qué no me avisaste? Porque yo, autoridad, tomo el domicilio que tiene tu constancia, que tú dijiste que ahí trabajabas o ahí tienes tu principal actividad o este giro de tu negocio. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Si punto número uno, bueno, no tanto la multa, pero sí sanción. ¿Por qué? Porque no está la conta en tu domicilio. Número dos, ni siquiera está la contabilidad. Entonces, sanciones.
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad deberán conservarse durante un plazo de 5 años, chicos. Para los que me preguntan, oiga maestra, oiga contadora, ¿cuántos años debo guardar mi contabilidad? Aquí el código dice 5, pero más adelante, más bien no el código, sí el código, pero el de comercio. El código de comercio me dice que 10 años. Entonces dices, ¿a quién le hago caso? No, pues tú guarda tu cuenta 10 años, no la deseches, porque te la van a, bueno, tienes todavía la obligación de conservarla por cualquier revisión fiscal. Entonces aquí te dice 5, pero el código de comercio te dice 10. Entonces acá, ¿cuál es el fundamento legal para los que les va a ir a preguntar? El artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se haya producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que se firme la resolución y le ponga fin. ¿Sale? Bueno, me voy a saltar para que nos dé tiempo de ver los demás. Que de todo lo que es la contabilidad. Ahora, el 30A me habla que los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ello utilizando registros electrónicos deberán proporcionar a las autoridades cuando así se solicite en los medios procesables que utilicen la información sobre sus clientes, proveedores, así como aquella relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi contabilidad no solamente es mi libro diario y mi libro mayor, no solamente son mis balanzas de comprobación o mis estados financieros. Contabilidad también son mi relación de clientes y proveedores. Contabilidad también son mis conciliaciones bancarias. Contabilidad también son mis papeles de trabajo. Contabilidad también son mis papeles fiscales que me ayudaron para sacar los impuestos. Todo eso forma parte de la contabilidad. Um, para los contribuyentes que únicamente realizan operaciones con el público en general, solo tendrán la obligación de proporcionar la información sobre sus proveedores y la relacionada con su contabilidad. ¿Sale? Las personas que presten servicios que mediante reglas de carácter general determine el SAT estarán obligadas a proporcionar al Estado órgano desconcentrado la información a que se refiere este artículo relacionándola con la clave del RFC. Los prestadores de servicios solicitarán de sus usuarios los datos que requieran para formar la clave antes citada o la misma cuando ya cuenten con ella, ¿sale? El 31 me habla que las personas deberán presentar las solicitudes en materia de RFC, declaraciones, avisos, informes, documentos digitales de la e-firma a través de los medios, formatos, herramientas electrónicas y con la información que señale el SAT. Bueno, después me voy con otro artículo muy importante que es el 32 que habla de la auditoría, bueno, de la dictaminación. Pero antes de eso tenemos aquí el 31A que me habla de los contribuyentes deberán presentar con base en su contabilidad la información de las siguientes operaciones. Las financieras, que se refiere al artículo 20 y 21 de la ley del ISR, las de partes relacionadas, la participación de capitales de sociedades y cambios de residencia fiscal, las relativas a reorganizaciones, a enajenaciones y aportaciones. El 32 me dice que las declaraciones que presenten los contribuyentes deberán ser definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. Bueno, el 32A, ese es bien importante. Uno de los más importantes es este, por eso me detuve acá. Porque recientemente, de hecho, el día lunes me manda un contribuyente que le están pidiendo los estados financieros dictaminados para para que los acepten como clientes de un gobierno X. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué dictaminados? Es que si no los pide, le digo, pues es que eso o sea, ya no se usa pues como tal. ¿Pero por qué? Y le dije, pues lee el artículo 32A del código. Y me dice, ¿qué dice ese? Y ya se lo leí, y acá dice. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 140 millones 315,940. Bueno, pero me faltó leer aquí el de arribita, me parece, ¿no? Déjenme ver. Ajá, aquí acaba el 32. Ajá, sí, voy bien. Dice, las empresas físicas con actividades empresariales y profesionales
hablando primero de montos, ¿no? Que en el ejercicio anterior, es decir, estamos en el 2023, se refiere al 2022, hubieran obtenido ingresos acumulables superiores, escuchen, superiores a 140,300, no, 140 millones, 315,940, que en el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que a tal efecto emite el SAT, superiores a 110,849,600, o que por lo menos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de sus meses en el ejercicio anterior, podrán, pero vean, no dice tendrán, dice podrán optar por dictaminar sus estados financieros en términos del artículo 52 del Código, ¿sale? Por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Entonces, la mayoría que aquí en México somos pymes, ni siquiera alcanzamos los 140,315,940 en el ejercicio 2022, o sea, no lo alcanzamos. Entonces, como no lo alcanzamos, ni siquiera podemos optar por dictaminar, por eso que ahorita ya la dictaminación prácticamente no existe, solamente existe, pero para las grandes empresas. Yo no dudo que sí haya grandes consorcios, grandes empresas que sí rebasen esto, por supuesto que las hay, pero es mínimo. Por eso es que los que tenemos menos de este monto, pues ni siquiera podemos optar por dictaminarlo, o sea, ya no existe la dictaminación. Por eso es de que no es viable que un cliente me pida mis estados financieros dictaminados, porque ya no. Eso sí existía antes, pero antes de que saliera la factura electrónica, porque a la forma en que el SAT de algún modo nos supervisaba o nos revisaba, pero a raíz de la factura electrónica del SAT, pues ya no requiero estarte revisando, porque pues ya me lo das todo con tu factura electrónica. Con la factura electrónica yo te saco la sumatoria de todos tus ingresos que tengan método PUE y forma de pago, transferencia, efectivo u otros, pero que el método de pago sea PUE. Con eso yo, SAT, hago la sumatoria de todo lo del año y para mí ese es tu ingreso ya, así de sencillo. ¿Para qué te pido revisión ya? Yo con mi CFD ya tengo todo. Por esa razón es que casi ya no está. Entonces yo le pasé este artículo a esta persona para que se lo haga saber a los que le están pidiendo esa información, porque dicen que si no lo llevan dictaminados no les dan el proyecto. Dice abajo, están obligados a dictaminar en los términos del artículo 52 del Código sus estados financieros por contador público inscrito, las personas morales que tributan en términos del título 2, y quedamos que el título 2 de la ley del ISR, de acuerdo a lo que vimos la sesión pasada, el título 2 es de las personas morales, ¿sale? Entonces, dice, las personas que tributan en el términos del artículo 2 de la ley del ISR, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o superiores a, vean cuánto ahí sí es, ¿no? Son 1,779,063,820. Ustedes díganme qué empresa conocen que rebase este monto de ingresos en el 2022. Pues yo la verdad no conozco a ninguna, sinceramente. Yo pienso que sí las hay, pero son bien, bien específicas, ¿no? Ciertos nombres, ¿verdad? Ciertas marcas, no sé, a lo mejor Coca-Cola, creo que es Grupo FEMSA, ¿no? Coca-Cola, pero bueno, tal vez ellas sí, ¿no? Otras grandes empresas, pues sí. Ellas, para que vean, sí están obligadas a dictaminar estados financieros, ellas sí, pero vean el monto, son 1,779,063,820 pesos, o sea, es muchísimo dinero. Fuera de ahí, los demás no tiene por qué dictaminarse. O sea, ya lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, es el que me interesaba que vean del 32A. Y ya para cerrar el día de hoy con el Código Fiscal de la Federación, me voy a ir a los últimos artículos, que es a partir de los 80. ¿Por qué el 80? Bueno, porque a partir de ahí habla de las famosas multas. Entonces, si ustedes tienen duda de cuánto les va a salir omitir contabilidad, no presentar declaraciones, presentarlas mal, hacer mal los registros, pues aquí a partir del artículo 80 nos va a decir. Entonces me voy a bajar. Vamos a ver. Ok, miren, antes de a propósito busqué la palabra prescripción
porque también otro artículo que es muy importante del Código Fiscal es el 146, que es donde todas las personas me preguntan también siempre, oiga, contador, ¿y qué pasa si presenta mal de mi declaración? Oiga, ¿qué pasa si tengo duda que si el SAT me va a revisar o no? Entonces, el artículo 146 del código me da, acuérdense que la ley da derechos y obligaciones. Entonces, hay una parte de la ley que se llama forma de extinción de la obligación. Entonces, el artículo 146 me dice que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. Por eso les digo a mis contribuyentes, no, pues si pasan 5 años y ya no te requirió la autoridad, ya, pues ya la libraste, por decirlo así, porque ya la ley prescribió. Y el término son 5 años. Entonces, para que lo tengan anotados ahí, chicos, porque es bien importante este artículo, ¿sale? Y ahora sí me voy a los 80s para que ustedes vean las multas. Normalmente yo siempre dejo un cuadro comparativo que me pongan el artículo con la multa, pero pues ahorita la verdad es que ya por tiempo ya no creo que nos dé nos dé tiempo de hacerlo. Yo se los pongo ahí en el Classroom si hay alguna actividad, porque me decían que la otra semana ya es el examen. Bueno, aquí miren, en el título cuarto me habla de las infracciones y delitos fiscales. El capítulo me habla de las infracciones, el artículo 70 me habla. La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Ahí empezamos hablando de las infracciones, ¿no? Dice, cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades fiscales hubieran terminado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar beneficios que este artículo otorga siempre que declare bajo protesta de decir verdad con los siguientes requisitos: haber prestado los avisos, que no se terminen diferencias, etcétera, ¿sale? Bueno, ahí empieza hablando de las multas. Me voy a ir directamente al 80, que es donde ya me habla como tal del monto, ¿sale? 78.9, aquí. Aquí empieza, dice, a quienes cometan las infracciones relacionadas con el RFC, a que se refiere el artículo 69, se impondrán las siguientes multas. Fracción 1, de 4.480 a 13.430, las comprendidas en las fracciones 1, 2 y 7. Entonces tienes que relacionar el 79 con el 80. Les voy a mostrar cómo, miren. Van a hacer un cuadrito ya como última actividad ya en su casa con calma. Empiezan con el 79, ¿sale? Entonces abren un Excel, ¿no? Abren un Excel y aquí le van a poner artículo 79. 79, ay, 79, aquí está. Y aquí le van a poner artículo 80. Aquí en el artículo 79 le van a poner la fracción 1. Dice, no solicitar inscripción cuando se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo ponemos. Lo bueno de la ley que como si nos deja copiar y pegar, ¿no? Bueno, aquí ustedes hacen su cuadrito comparativo. Ahí está, ¿no? No solicitar la inscripción cuando ésta sea obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea. Nos quedamos que es la fracción 1 y ahí está. ¿Y cuál va a ser la sanción? La sanción me la trae el artículo 80. Entonces, el artículo 80 me dice que la sanción va a ser de, ahí está, va a ser de 4.480 a 13.000, ¿no? Y esta aplica para la 1, la 2 y la 6. Pues aquí lo ponemos, ¿no? Ahí está. Aquí no me deja copiarlo. Vamos a ver si aquí sí me deja. Ahí está, ¿no? Entonces ya ahora ya sé que si yo no solicito mi inscripción cuando estoy obligado a ello, por eso muchos dicen, no, a mí el SAT ni me va a caer, porque
porque yo vendo en forma informal y ni siquiera tengo RFC, entonces no hay forma que me rastree. Por supuesto que sí, porque tienes CURP. Entonces, si tú no solicitaste tu RFC y estabas obligado a ello, empiezan ahí las sanciones. Va de 4,480 a 13,000. Dice que es para la 1, para la 2 y la 6. Me voy con la 2, que dice la 2 de acuerdo al artículo 79. Vamos a ver, artículo 79. Creo que me subí mucho. Aquí está. Para la 2 y la 3. Me dice la 2, no presentar solicitud de inscripción. También me habla de la solicitud de inscripción. Y me habla de no presentar, bueno, la primera dice no presentar la solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente. 3, no presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando se presente en forma espontánea. ¿A qué se refiere en forma espontánea? Miren, se refiere a que yo, ya me dijo, hay un amigo, me dijo el contador, no sabe que usted tiene que tener su solicitud de inscripción en el RFC. Ay, es que por desconocimiento yo no lo sabía. Entonces, pero todavía el SAT no se ha dado cuenta, no me ha sancionado, o sea, no me ha multado. Como todavía no te ha multado, tú lo puedes hacer todavía en forma espontánea. Porque yo a mis contribuyentes les digo, mira, ahorita es en forma espontánea, lo puedes hacer para que no te aplique el peso de la ley, ¿verdad? Pues bueno, aquí le van a poner ustedes 79, aquí ya lo puse, y el 80, que es el que pues me da la sanción, ¿no? Y ustedes lo hacen con calmita y en su casa. Eso les va a ayudar mucho para que ustedes tengan como su lista de cuál es el monto a que ascienden las multas. Esas multas también se van actualizando, no se quedan así. También tiene mucho que ver pues algunas excepciones o algunos beneficios que te dé el SAT, ¿no? Que saque promociones. Y bueno, ahí dice, ¿no? Que en el cuarto, no citar clave del RFC eh, o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales cuando se esté obligado a ello. Aquí empieza como que de lo sencillito pues, a lo grande, ¿no? Bueno, aquí lo vamos poniendo y ahí está. Ya voy en el 4, ahí está, ¿no? Y ahora me voy a fijar en el monto, ¿no? Ese es el 79 del código. De una vez, si quiero ponerle el 5, autorizar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación de personas morales sin cumplir lo dispuesto en el artículo 27. Entonces lo pongo, es también un motivo de sanción. Aquí está, ¿no? Lo pongo. Este sería entonces la fracción del artículo 70, perdón, 79, sería el quinto, ¿no? Ahora me voy con el sexto. Y en el sexto me dice que señalar como domicilio fiscal para efectos del RFC un lugar distinto. Entonces ven que por eso empecé viendo el domicilio fiscal por la importancia que tiene. Entonces, si tú das un domicilio diferente, si hay motivo de sanción. Muchos me preguntan, oiga, contador, lo que pasa es que yo me cambié de casa. Entonces, esto es como el INE. Si te cambias de casa, avísale al SAT. Porque si llega el SAT y no te localiza, hay una sanción. Hay una sanción por no avisar, repito, siempre y cuando ya te llegó la notificación. Si el SAT aún no te va a revisar tu domicilio, estás en forma espontánea pues para hacer ese trámite. Dice, no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea, libro de socios o accionistas, la clave del RFC en cada socio o accionista que se refiere al artículo 23 del apartado B del código. Ese es el número 7. Aquí lo voy a poner. Número 7. Y me sigo con el número 8. Y el número 8 me dice que
no asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en la que se haga constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales. Entonces aquí lo pongo aquí en mi listado para que tenga yo la información. Ahí está. Y así voy viendo cada una, lo voy pasando, no verificar que la clave de registro del comité aparezca en los documentos, no atender los requerimientos. Bueno, de hecho aquí está chiquito, lo puedo acabar. Este es el 8, seguiría el 9 y luego seguiría el 10 y creo que llega hasta el 11. Entonces con el número 9, no verificar la clave del RFC. Entonces lo paso aquí. Ahí está. Y y hago el otro, ¿no? Por acá. Ahí está. Y ahí lo tengo. Y ahora me voy con el otro, que es el 10. Y el 10 me dice que no atender los requerimientos realizados por autoridad fiscal del plazo concedido respecto de corroborar autenticidad, validación, envío de instrumentos notariales para efectos de la inscripción. Nos damos cuenta aquí todavía no habla como tal de la contabilidad, nada más habla como de las actas y todo eso. Entonces, ese es un apartado. Ahí está. Entonces, ¿cuál se relaciona? Bueno, pues se relaciona el 79 con el 80, es primera tablita. Ahora vámonos con las multas. Dice que va, decíamos, para la 1, 2 y 6, ese monto, 1, 2 y 6. Entonces es 1, 2 y es 6 aquí. Ahí está el monto, ¿no? Después me dice que para la fracción cuarta va de, pues esta sí está larga, ¿verdad? Si tratándose, la voy a copiar toda. Inciso A para la cuarta. Entonces me voy a la cuarta y se la pongo. Me dice que tratándose dice el 79 en la cuarta, no citar clave del RFC o utilizar alguna no asignada por autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos. Y entonces la multa dice que, tratándose de declaración de la multa va del 2% de las contribuciones declaradas y 9,530. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere el inciso será menor de 3,000 ni mayor de 9,000, ¿sale? Luego aquí mismo me dice que es de 1,000 en los demás documentos, de 1,160 a 2,660. Y ahí se lo pongo. Ok, después dice en la fracción cuarta que va de 22,400 a 44,750 para la fracción quinta. Entonces, se la voy a poner a la fracción quinta del 79. Si le pongo su multa, y entonces ya tengo la multa ahí. Y la multa es de 22,000 a 44,000. Aquí está un poco alta por autorizar actas constitutivas de fusión, escisión, sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 27. ¿Sale? Después de 4,400 a 13,390 para la 7. Entonces se la pongo aquí a la 7 su multa. Aquí está. Ahí está la multa. Después me voy con la que sigue y me dice que va de 19,000 a 38,000 para la 8, 9 y 10. Para la 8, también para la 9 y para la 10. Y aquí también para la 8. Aquí está. Sino que para la 8, ¿no? Bueno, entonces así van a hacer ustedes su tablita, chicos, para que lo tomen de ejemplo. Ahí es como lo general. Después me voy con el 81. Voy a hacer otra tablita. Que sería el 81. Acá. O sea, el 81 me dice el motivo y el 82 me dice la sanción. Aquí en el 82, ¿no? Me dice la sanción. Y en el 81 me dice que no presentar declaraciones, solicitudes, avisos, presentar declaraciones, solicitudes, pero no bien, no pagar contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones, no efectuar términos, pagos provisionales. Es decir, si yo no hago mi declaración de ISR porque no sé, se me olvidó, no quiero, no pude,
pues yo me voy, por ejemplo, en la cuarta, ¿no? Yo me voy al 83. Y acá, la multa va de, aquí está. Vean aquí las multas, ¿no? Aquí. De 81 con 82. Aquí dice que de 1810 a 22.400. De 1810 a 44.000. De 17.190 a 34.350 para la fracción uno. La que ustedes, quieran ver, pues aquí ya están los montos, ¿no? Luego de 18 a 36, de 1840 a 5.000, de 1340 a 4.480, de 30 a 120 pesos por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la relación de clientes y proveedores que en las normas oficiales, de acuerdo a la fracción 2 que está arriba, ¿no? Después, aquí igual de 240 a 440 pesos por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, de nosotros 2.230 por no señalar la clave que corresponde a su actividad preponderante con el catálogo de actividades que publique en la Secretaría de Hacienda. De 5.500 a 18.360 por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incompletas, con errores. De 1.620 a 4.860 por no presentar firmas de declaraciones contribuyentes o por reporte legal acreditado. Y así se van, aquí está aumentando. Vean, aquí en la décima dice de 146.740 a 195.000 para el ejercicio de la fracción de onceava por cada sociedad integrada no incluida en la solicitud de autorización y así, ¿no? Ahora, cuando llegamos al otro apartado, que sería el 82A, dice, no revelar un esquema reportable, no revelar un esquema reportable generalizado, no promocionar el número de identificación, no atender requerimiento de información adicional, no expedir alguna de las constancias, no informar al SAT de cualquier cambio que suceda con la posterioridad a la revelación de esquema reportable, no poner declaración informativa, vean las multas, estas también espantosas, porque vean, va de 55.000 a 22.190.000 pesos. Yo digo, ¿quién podrá pagar eso, no? De 16.140 a 22.190. Yo pienso que acá arriba hay un error, porque si acá abajo es de 16 a 22.000, pues aquí yo pienso que igual va a ser de 55.000 a 22.190. Pienso que como que se les pasaron 3 ceros, pero bueno, hasta ahorita no han dicho nada. Después, en el 82C, aquí sigue hablando de los esquemas reportables. Aquí habla de igual de los esquemas reportables. Y aquí en el G, aquí habla de los PAC. Son infracciones relacionadas con la obligación de proveedores de certificación cumplir con las especificaciones informáticas que termina el SAT para la validación y envío de los comprobantes digitales por internet que se refiere el artículo, ¿no? De estructura estándar, todo eso. Va de 10 a 20, 21 a 50, pero por cada omisión. Aquí es donde yo quería yo llegar, el 83, vean, dice, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código las siguientes. Número 1, no llevar contabilidad. Número 2, no llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales. No cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no llevar procedimientos de control de los mismos que establezcan disposiciones fiscales. Número 3, llevar la contabilidad en forma distinta a cómo las disposiciones de este código o de otras leyes señalan. Llevarlas en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas. No conservar la contabilidad o disposición de las autoridades por el plazo que establezca las disposiciones. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales tales por internet. Es bien importante porque cuando yo voy y pido un CFDI y no me lo quiere dar el panadero, me dice es que no está dado de alta. Uy, no, pues ahí está la multa. Le van a multar por todo. Por no tener RFC, por no tener domicilio fiscal, por no darme mi CFDI, etc., 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 ¿no? Expedir comprobantes asentando la clave del RFC de persona distinta a la que adquirió el bien. No dictaminar estados financieros cuando se esté obligado. Expedir comprobantes fiscales por internet que señalen correspondiente a donativos deducibles. No expedir o acompañar documentación que apane en mercancía en territorio nacional. No tener operación o no registrar valor. No identificar la contabilidad. No identificar en la contabilidad operaciones con partes relacionadas. No presentar o presentar de manera incompleta los errores de información de situación fiscal, utilizar para esos efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero
que se desvirtuó de la presunción de los EFOS, utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero. Bueno, pues aquí vienen las multas. Para la fracción 1 de 1960 a 19,000, de 430 pesos a 9,000, de 260 a 4,740, de 19,700 a 112,000, de 1,700 a 3,380, de 16,940 a 96,820, de 400 a 600 pesos, y así se sigue, ¿no? Y finalmente, el 84A me habla de las entidades financieras, sociedades de cooperativas de ahorro y préstamo, cuáles serían sus motivos y sus sanciones. El C me habla de los usuarios de servicios, así como cuentavientes, cuáles serían también las sanciones. Y yo por eso le puse los 80 porque es todo lo que habla de multas, ¿no? Aquí me habla de otros, el 85 me habla de las de, son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes, ahí vienen sus multas, el 86A, me habla de las infracciones relacionadas en marbetes, precintos o envases, la 86B me habla de que a quienes cometan infracciones en la 86A de este código se pondrán las siguientes multas. Y aquí me sigue hablando también de las multas. Y hasta ahí se va terminando estos artículos de las famosas multas. Eso normalmente siempre ha venido en los artículos 80. ¿Sale? Dice, artículo 90, se sancionará con la multa de 69,900 a 109,870 a que cometa las infracciones a las posiciones que se refiere el 89 de este código. Y vean acá, dice, se sancionará con una multa de 578,700 a 1,157,400 a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones de México que no cumplan en un plazo máximo de 5 días con la orden de bloquear el acceso al servicio digital del proveedor de dichos servicios prevista en el 18H. Habría que leerlo, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí. Ya el capítulo nos habla de los delitos fiscales y ahí ya como tal ya no me habla de sanciones. Como se darán cuenta, desde el 79 al 90 me habla de las sanciones, que era lo que quería yo el día de hoy ver con ustedes, del Código Fiscal. Decíamos que aquí siguen los delitos fiscales y se acaba en el artículo, decíamos, 200, ¿no? Obviamente el Código Fiscal pues es bastante grande, pero es muy importante conocerlo porque es la que me va a dar argumento para todo lo que me pase en materia fiscal. Aquí, bueno, ya habla, bueno, ya el último título es de los famosos esquemas reportables, que estuvo muy sonado en el 2019, si no mal recuerdo. Y con eso acaba el Código Fiscal de la Federación. Después ya siguen los transitorios, pero ustedes se darán cuenta por lo mucho poquito que vimos, está bien interesante la información, ¿no? Entonces, bueno, ya de mi parte, chicos, sería todo. Aquí yo les voy a enviar la retroalimentación de los ejercicios, se los estoy revisando ya, también les envío cuál es su calificación. Aquí ya les puse de cada caso, de Mario Castro, de Sara Amada, de Juana, de Misael, de Sandra, de Salvador, cómo quedaron sus registros. Yo empecé como ustedes, a todos les calculé el reciclo para Mario, pues le dio ISR por reciclo de 900 pesos, un IVA de 2,880, ¿no? Lo mismo hice para Amada, aquí está su reciclo en la primera parte. Lo mismo hice para Juana, para Misael, igual por reciclo, nada más me fijé en la tabla de su ingreso, para Sandra y Salvador, ¿sale? Después hice la parte de el régimen empresarial, que sabemos que es con la tablita, pues me fui con el régimen profesional con las retención de IVA 1066 y de ISR 10 y cerré con reciclo régimen profesional, donde la retención cambió 1,25. Y así lo hice para todos. Ya el único que cambió fue Sandra y Salvador, porque a Sandra pedía el ejercicio que se le sacara también febrero. Entonces aquí hice enero y aquí abajito hice febrero. Ahí está febrero. Acuérdense que para reciclo se sigue poniendo nada malo del mes, sin problema, o sea, 8,000 por 1%, 80. Pero en empresarial no, porque tengo que acumular, ¿no? Si en enero fueron 13,000, en febrero fueron 8,000, pues son 21,000. Lo mismo para gastos. Entonces su base es 12,000, sobre 12,000 saco su ISR, resto su pago provisional y me da el impuesto. Para febrero de Sandra es exactamente lo mismo, pero como es profesional,
Nada más aquí apliqué las retenciones del 10.66 para IVA y del 10 para ISR. Y en reciclo queda igual, ya nada más con la diferencia de que para ISR la tasa es al 1.25%. Y así me quedaría, ¿no? Por último, Salvador fueron 3 meses, o sea, estuvo muy largo porque primero hice el de enero, después hice febrero en acumulado para empresarial y profesional y para marzo, pues también había que sacarlo en forma acumulativa. Entonces, bueno, se los hago llegar, chicos. En su examen, pues vendría esta parte práctica y de la parte teórica vendría la parte del Código Fiscal y la ley del ISR.